Bueno, durante el fin de semana, diversos comunicadores y personajes políticos aseguraron que México había firmado un acuerdo con Rusia con la finalidad de realizar labores de espionaje. Incluso hubo quienes aseguraron que esto era una muestra de la postura de México en el conflicto entre Rusia y Ucrania, tomando partido por Rusia. Sin embargo, la información fue desmentida por el canciller Marcelo Ebrard durante el fin de semana también. Hoy el presidente también abundó sobre este tema en la conferencia matutina. El acuerdo espacial que México firmó con Rusia fue un tratado pactado desde septiembre de 2021, al menos 5 meses antes de que comenzara la guerra en Ucrania, aseguró el presidente López Obrador. Este tratado para la investigación del espacio tiene propósitos pacíficos y no busca fomentar el espionaje. Se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano y de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. La posible instalación del Sistema Global de Navegación por Satélite de Rusia, GLONASS, fue un tema de polémica porque, de acuerdo con agencias de inteligencia de Estados Unidos, puede ser usado para labores de espionaje. No obstante, que la Secretaría de Relaciones Exteriores aclaró que este tipo de actividades no están contempladas en el acuerdo. El mandatario mexicano consideró que ante las turbulencias políticas en el mundo, se usan diferentes temas con fines propagandísticos y el tema de espionaje abona al ambiente electoral en Estados Unidos. Sin embargo, pues hay quienes no quieren detener la guerra, que es lo más irracional que puede haber. Y hay una propaganda en el mundo maniquea, como suele suceder con todas las guerras, queriéndonos convencer de que hay buenos y malos. El mandatario federal reafirmó su propuesta de paz para conseguir una tregua de por lo menos 5 años para que los gobiernos atiendan problemas sociales prioritarios que afectan a los pueblos mediante la creación de un comité de paz. Estoy proponiendo, y voy a seguirlo haciendo, que se llame a participar al Papa Francisco, al primer ministro Modi de la India, al secretario general de Naciones Unidas, que se pueda aprobar, que ellos ayuden para que se consiga la paz. Finalmente, el mandatario insistió en que México mantiene una posición neutral y a favor de la paz. A nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia, como lo establece nuestra Constitución. Informe Capital. Bueno, aclarado este punto, vamos a platicar con José Jesús López Almejo, que ya se encuentra vía Zoom. Usted lo conoce, profesor de Relaciones Internacionales y especialista investigador del CONACYT también y especialista en estos temas. José Jesús, qué gusto me da volver a platicar contigo después del desencuentro que tuvimos la vez pasada. Buenas noches. Hola, mi querida Azul. Pues siempre un placer colaborar con ustedes y siempre bienvenida a la dialéctica en el conocimiento, que al final de cuentas de lo que se trata es de enriquecer, ¿no?, las charlas. Claro que sí. No, bueno, y aquí hay que ver las cosas como son, lo que es del César al César, y el especialista en estos temas internacionales y con mucha información, pues ahora sí que viene siendo tú. Y entonces, pues camínanos, Jesús, a cómo se encuentra la situación en este momento. A ver, pasamos de un momento y que duró mucho tiempo ese proceso en donde las sanciones fueron escalando el conflicto, pero y sanciones económicas y todo. Ahorita estamos en un plano bélico donde ya te estaba leyendo hace rato, ya le das más crédito a la posibilidad de una escalada de otro tipo. Mira, Azul, a grandes rasgos, esto inicia con el plan de Estados Unidos de desestabilizar a Rusia y sobre todo parte de una premisa muy importante por partida doble. Si Europa y Estados Unidos se caminan de manera separada, entonces Europa se integra comercial y económicamente mejor con Rusia.
Entonces, si Europa está en buenos términos con Rusia, entonces le va mal a Estados Unidos económicamente hablando y también en términos de poder hegemónico. Pero si Europa y Rusia están mal, le va mal a Europa en todos los escenarios posibles, porque la variable interviniente que puede explicar por qué Europa logró desarrollarse tan rápido después de la Segunda Guerra Mundial es por los hidrocarburos que le llegaban buenos, bonitos y baratos desde Rusia, a pesar incluso de la Guerra Fría. Y entonces lo que hizo Rusia desde que era Unión Soviética, desde que comandaba a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, es crear un entramado de gasoductos, primero para proveerle a sus propios países satélites y segundo para después quedar en términos importantes en materia de integración económica y comercial con Europa. En ese contexto, pues, Estados Unidos empezó a idear estrategias para separar a Europa de Rusia, y Ucrania es un papel neurálgico. Hay un teórico de la geopolítica ya bastante antiguo, pero que todavía sigue explicándonos lo que está sucediendo actualmente en Ucrania, que se llama Hartford John Mackinder, que crea la teoría que se conoce como la tierra corazón o la tierra pivote, la tierra corazón del mundo, que parte de la premisa de que quien domina la tierra corazón domina Eurasia, y quien domina Eurasia domina el mundo. Y eso explica el por qué la Gran Bretaña en su momento, Estados Unidos posteriormente, los nazis después en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la misma Rusia, necesitan tener ese control sobre la tierra corazón del mundo, que básicamente es los montes Urales, bajando al mar Caspio, pasando por el norte de la península arábiga, subiendo a Chipre y yéndose prácticamente hasta Alemania, hasta la parte de Alemania y Polonia, que tienes este entrelazado de la isla mundial, que también incluyes a África, porque puedes circunnavegar por el Mediterráneo o por los mares, pero también puedes conectarlas vía terrestre. Y en ese contexto, pues vemos que Ucrania ha sido como el chivo expiatorio, o lo que se conoce también en la geopolítica como la tierra pivote, porque a partir de ahí Estados Unidos y la red de alianzas que tejió, uno a través de la Unión Europea y otro a través de lo más importante, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Sur, ha ido empujando a esta unión militar hacia Rusia, hacia la frontera con Rusia. Entonces, Ucrania es el sacrificado en el sentido de que se le vende la idea de que si ayuda a debilitar a Rusia, se va a reducir el peligro de que algún día Ucrania desaparezca como país. Pero por otro lado, Rusia también fijó ahí su línea roja de decir: si la OTAN se acerca a Ucrania, entonces vamos a ir sobre Ucrania. Y en ese contexto, bueno, lo que estamos experimentando es una sacudida que da a Rusia en el sentido de que se le empezó a acercar por un lado, por el lado del Nord Stream 1 y 2, se le acercó también por el tema de Kerch, el puente que conecta a la península de Crimea con Rusia en el mar de Azovstal, y por otro lado, pues también está el hecho de que el ejército ruso se replegó, y en Occidente los medios de comunicación dijeron: Ucrania está vapuleando a Rusia, no pensábamos que Rusia tuviera un ejército tan débil, cuando en realidad lo que Rusia estaba haciendo era reformar un código penal militar para evitar que su ejército salga en desbandada. Segundo, organizar estos referendos para legitimar ante el público ruso la necesidad de incorporar como provincias rusas, como oblast rusos, a estas 4, Jersón, Zaporille y las 2 del Donbass, que son Donetsk y Lugansk. Y una vez que lo proponen y que se da, lo incorporan a través de un proceso legislativo muy complejo, lo aprueban en la Duma, lo aprueban en el Senado, lo firma Putin, y ya lo contemplan entonces en el presupuesto fiscal del año 2023, con lo cual sale hoy a decir Vladimir Putin: estamos respondiendo a los ataques terroristas perpetrados por el servicio especial ucraniano y le queremos advertir a Occidente. Es decir, ya no le está hablando solamente a Zelensky, le está hablando al que está al titiritero detrás de Zelensky, diciendo: vamos, y que no quede la menor duda, a contestar de manera rotunda y de manera contundente cualquier ataque contra la seguridad territorial de Rusia. Y como Zaporille, Jersón y el Donbass ya son oficialmente desde su concepción rusas, y que además hicieron ya toda una ingeniería normativa y jurídica para materializarlo, entonces le sube, digamos, la apuesta, redobla la apuesta azul
y esto va a complicar más que no siga escalando la posibilidad de una guerra que nadie queremos, que se convierte en lo que decía Biden, estamos cerca del Armagedón, porque pues ni a ellos mismos les conviene, vaya, ¿no? Todos sufriremos brutalmente, hasta los que no tenemos nada que ver con ese conflicto. Sin embargo, sí es importante explicarlo desde estos paso a paso, porque entonces hoy vimos que Rusia da una sacudida y vuelve a poner las aguas en la normalidad, pues porque pues ya en la prensa europea se estaba vendiendo la derrota fácil de Rusia. Y Azul, ya sé que ya abusé del micrófono, pero nada más con esto cierro. Pero es que Europa está haciendo algo muy tramposo. La Unión Europea, en manos de dos halcones como son Josep Borrell, que se supone que es el jefe de la diplomacia y ha resultado todo un belicista, y Ursula von der Leyen, que con su cara de niña buena de yo no fui, ha estado orillando a la Unión Europea al enfrentamiento durísimo en contra de Rusia desde un punto de vista de desventaja. Quieren remoralizar al público o quieren influir y crear la percepción en la opinión pública de que están ganando y de que todos los sacrificios que van a hacer en el invierno, porque van a perder bastante poder adquisitivo, valen la pena porque Ucrania bien vale una pobreza en adelante. Entonces están creando toda esta percepción porque no quieren que empiecen a caer los gobiernos europeos como con este efecto dominó, como va a suceder. De aquí a marzo por lo menos van a caer otros 5 o 6 gobiernos europeos, y lo peor es que pudieran llegar gobiernos ultranacionalistas que son más proclives también al conflicto armado. No, o sea, tienes un cóctel, a ver, recuperando nada más, bien dices, predecible, lo venía además anunciando Rusia a través de su presidente Putin desde el año pasado, identificando perfectamente las estrategias de Estados Unidos con la OTAN a través de Ucrania, etcétera, y era predecible lo que iba a pasar. Sin embargo, sucedió, y aquí la gran pregunta es, ¿por qué no tiene Europa la lectura que tú tan claramente tienes sobre lo muy poco que les conviene formar parte de esta alianza con Estados Unidos? Mira, sí la tienen, pero hay dos razones que yo observo por las cuales se hacen como que no las tuvieran. Y hoy dos ministros de economía de los países más importantes de la Unión Europea lo dijeron. Tanto Robert Habeck, el ministro de economía alemán, y también el ministro de economía francés, le dijeron a Estados Unidos, oye, si estamos sacrificando muchísimo por ir a esta alianza, por honrar nuestra alianza contigo, ¿por qué nos estás vendiendo el gas natural licuado 4 veces más caro de lo que nos lo vendía Rusia en febrero del 2022? Y entonces son dos razones. Una, en el plano oficial, pero que no lo dicen. Estados Unidos tiene de entre 70,000 y 100,000 soldados desplegados en diferentes bases militares en Europa. Si lo vemos con un poco de malicia, Estados Unidos tiene ocupada militarmente Europa. 35,000 de esos soldados están nada más en Alemania, al que se le prohíbe tener ejército, y 12,000 están en Polonia, están en la República Checa, hay 6,000 en España. Es decir, empiezas a ubicar en dónde se encuentran desplegados estos soldados. Yo no dudo que estos soldados que oficialmente y públicamente están ahí para cuidar a Europa de los malvados rusos, nótese mi sarcasmo, estén también siendo utilizados por Estados Unidos para amedrentar a 1 o 2 o 3 gobiernos europeos que se salgan de la línea que le interesa a Estados Unidos. Y en segundo lugar, gente como Ursula von der Leyen o como el mismo Borrell, y no pienso que sean la excepción de la regla, sino que ha de ser más común de lo que nos imaginamos, pero que habría que abundar más fuentes al respecto, más evidencia, están en francos conflictos de interés vinculados, por decirlo menos, con relaciones empresariales con corporativos estadounidenses, que con estas políticas terminan por incrementar las acciones en las bolsas de valores en donde cotizan y que se llevan sus jugosos premios. Y al estar en conflicto de interés, no importa la suerte que corran los pueblos si sus carteras se llenan de euros o de dólares. Sí, aquí no son los países, no son los gobiernos, aquí hay otra cosa que es la que está gobernando todo este tema. Sí, claro, porque de otra manera no entenderíamos lo irracional de las decisiones europeas, querida Azul. Sí, de pronto no se entiende, pero sí se entiende, y es muy, muy grave el escenario que planteas, porque entonces tampoco se ven salidas en un horizonte cercano ni de mediano plazo que más o menos pues atiendan la necesidad de una población que está siendo afectada en muchos niveles por esta guerra. Querido José de Jesús, te agradezco muchísimo por esta actualización del tema y este análisis, y nos vemos muy pronto, espero, para seguir hablando. Espero que no de este tema, pero de otros también. Muchas gracias, querida Azul. Un abrazo para toda la audiencia. Buenas noches. Un abrazote para ti.